¿Y si un simple acto de bondad, un gesto diario que creías que nadie notaba, fuera en realidad una prueba? Para Lucía Martínez, una mesera de 24 años ahogada en deudas y sueños desvanecidos, la bondad era lo único que le quedaba por dar. Su destinatario era don Ricardo, un anciano callado y gruñón que entraba a su cafetería cada mañana como un fantasma en un rincón olvidado. Ella le ofrecía una sonrisa cálida, un café recién hecho y un pedacito de su tiempo, sin esperar nada a cambio. Pensaba que era solo otra alma solitaria. No tenía ni idea de que él guardaba un secreto valuado en miles de millones. Un secreto que estaba a punto de detonar su vida. Porque un martes lluvioso, la puerta del café no se abrió para don Ricardo. Se abrió para sus abogados, flanqueados por 4 guardaespaldas de rostros pétreos, y venían por ella. La campanilla sobre la puerta del café El Amanecer era la banda sonora de la vida de Lucía Martínez. No era un tintineo alegre, era un repique metálico y cansado que anunciaba la llegada de otro cliente necesitando café, otro plato que cargar, otro dólar para agregar al frasco de propinas. El café en sí era una reliquia, una cápsula del tiempo con cabinas de vinilo desgastadas del color de la mostaza seca, un piso de linóleo pegajoso y un aroma persistente de café quemado y tocino friéndose. Para Lucía, o Lucy como todos la llamaban, era tanto su prisión como su santuario. Durante los últimos 3 años, 6 días a la semana, desde las 5:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, Lucy había bailado el ballet familiar de la mesera. Navegaba los pasillos estrechos con una gracia nacida de la repetición, balanceando platos en su brazo, rellenando tazas de café sin derramar una gota y fabricando una sonrisa que a menudo se sentía tan agrietada como las tazas de porcelana que lavaba a mano. Esto no era su verdadera pasión. Su alma estaba encerrada en un pequeño apartamento del 2.º piso a unas cuadras de distancia, acumulando polvo sobre lienzos que ya no podía costear. La escuela de arte se había convertido en un sueño distante, enterrado bajo una montaña de facturas médicas de su abuela y el peso aplastante del alquiler. Sus clientes habituales eran un elenco predecible de personajes. Estaba Francisco, el capataz de construcción, que leía la sección deportiva y dejaba exactamente $1 de propina sin importar su cuenta. Estaban las 2 secretarias charlatanas de la oficina de abogados en la esquina que diseccionaban la vida amorosa de su jefe sobre ensaladas marchitas. Y luego estaba don Ricardo. Don Ricardo era diferente. No era un cliente habitual en el sentido tradicional. Era una presencia fija, tanto parte del café como el letrero de neón zumbante afuera. Cada mañana, exactamente a las 7:15, empujaba la pesada puerta de vidrio y se arrastraba hasta la cabina número 4, la del rincón trasero junto a la ventana. Nunca hacía contacto visual con nadie, usaba el mismo atuendo, un abrigo de tweed desteñido sin importar el clima, pantalones gastados y zapatos de cuero rayados. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos de un azul pálido y acuoso que parecían mirar a través de todo. Era un susurro en una habitación ruidosa. La primera vez que entró, el jefe de Lucy, un hombre perpetuamente estresado llamado Memo, le había advertido: «No te molestes con el viejo cascarrabias de la 4, no habla, solo dale café negro y el especial del día, lo que sea. Pagará con cambio exacto y se irá». Rosa, la mesera veterana que tenía la paciencia de una avispa, se burló. «Desperdicio de una mesa para 4, deberíamos ponerlo en la barra». Pero Lucy vio algo más en su silencio estoico. Vio una soledad profunda, una dignidad callada que tocó el corazón de artista que aún latía dentro de ella. Así que ignoró el consejo de Memo. El primer día colocó el menú frente a él. «Buenos días, señor, mi nombre es Lucy. ¿Puedo comenzarle con un café?» Él solo gruñó, sin mirar hacia arriba. Ella sirvió el café de todos modos. Cuando trajo el especial, un plato grasoso de huevos y chorizo, notó que sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba la sal. Al día siguiente hizo lo mismo, y al siguiente. Durante una semana él recibió sus saludos alegres con silencio. Pero Lucy era persistente. «El pan tostado se ve extra bueno hoy», decía, «o hay un poco de frío ahí afuera,
Este café debería calentarlo. Luego, un lunes por la mañana, aproximadamente un mes después de su patrocinio silencioso, mientras ella colocaba su plato, lo notó luchando por cortar su pan tostado con los cuchillos desafilados del café. Sus nudillos estaban hinchados por la artritis. Sin pensarlo dos veces, tomó el cuchillo. «Permítame», dijo suavemente. Cortó su pan tostado en 4 cuadrados perfectos y manejables. Por primera vez, don Ricardo levantó la vista. Sus ojos azules acuosos se encontraron con los de ella, y por un segundo fugaz vio un destello de sorpresa, tal vez incluso gratitud. Dio un asentimiento corto y brusco, luego volvió a mirar su plato. Era una victoria. A partir de ese día, se convirtió en su ritual. Ella traía su café, negro, traía el especial del día y siempre cortaba su pan tostado. A veces le hablaba, llenando el silencio con pequeñas historias sobre su día, algo gracioso que dijo un cliente, o su sueño de un día visitar el Museo del Prado en Madrid para ver las obras maestras en persona. Él nunca respondía, pero ella sentía que estaba escuchando. Ocasionalmente dejaba una moneda extra sobre la mesa, un reconocimiento silencioso que se sentía más valioso para ella que una propina de $20. Sus compañeros de trabajo la molestaban sin piedad. «¿Sigues hablando con tu novio, Lucy?», se burlaba Rosa, limpiando el mostrador con cara amarga. «Estás desperdiciando tu aliento. Probablemente estás sordo». «Déjala en paz», gruñía Memo desde la parrilla. «Si quiere hablarle a una pared, que lo haga. Al menos él no se queja». A Lucy no le importaba. Esos 10 minutos cada mañana se convirtieron en un ancla extraña en su vida caótica. En un mundo que le exigía todo y le daba poco a cambio, esta pequeña conexión unilateral se sentía pura. Era un simple acto de servicio, un momento de comunión silenciosa. No lo hacía por una propina mayor o por elogios. Lo hacía porque cuando miraba al anciano solitario en la cabina 4, veía un ser humano que merecía un poco de calidez, incluso si no podía o no quería pedirla. No tenía idea de que su simple bondad estaba siendo observada, catalogada y juzgada por una mente más aguda de lo que nadie en el café El Amanecer podría imaginar. El martes comenzó como cualquier otro. El aire estaba espeso con el olor de lluvia y tocino chisporroteante. Lucy estaba funcionando con 4 horas de sueño, habiendo pasado la mayor parte de la noche al teléfono con una enfermera del centro de cuidados de su abuela, discutiendo cambios de medicamentos y facturas acumuladas. Sentía un nudo familiar de ansiedad apretarse en su estómago, pero lo empujó hacia abajo, fijando su sonrisa profesional mientras se ataba el delantal. Las 7:15 llegaron y pasaron. La cabina 4 permaneció vacía. Lucy miró el reloj, luego la puerta, con un pequeño surco en su frente. Don Ricardo nunca llegaba tarde. Nunca. Era tan confiable como la salida del sol. Para las 7:30, un hilo de genuina preocupación comenzó a filtrarse en sus pensamientos. Tal vez estaba enfermo, era viejo, después de todo. Hizo una nota mental de preguntarles a los otros clientes habituales si sabían dónde vivía, aunque dudaba que alguien lo supiera. Era una isla. A las 8:05, la campanilla sobre la puerta sonó, pero no era don Ricardo. Todo el café cayó en silencio. Incluso el chisporroteo de la parrilla de Memo pareció callarse. 4 hombres, todos construidos como refrigeradores y vestidos con trajes negros impecables con auriculares, entraron. Se movieron con una precisión fluida y disciplinada que era completamente ajena al café pegajoso y defectuoso. 2 flanquearon la puerta, sus ojos escaneando la habitación con una quietud inquietante. Los otros 2 se hicieron a un lado para permitir que un quinto hombre entrara. Era mayor, quizás de unos 60 y tantos años, con cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta y un rostro de ángulos agudos y ojos inteligentes. Vestía un traje gris carbón a medida que probablemente costaba más de lo que Lucy ganaba en un año. En su mano llevaba un maletín de cuero prístino. Miró alrededor del café, su expresión una mezcla de leve desagrado y propósito enfocado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Memo, limpiando sus manos grasientas en su delantal, su fanfarronería habitual,
completamente desaparecida. El hombre del traje gris carbón lo ignoró. Su mirada recorrió la habitación hasta que aterrizó en Lucy, quien estaba parada congelada junto a la cafetera, una jarra aún en su mano. Caminó directamente hacia ella, sus zapatos italianos caros haciendo sonidos suaves y decisivos sobre el linóleo. Los dos guardaespaldas siguieron unos pasos detrás, su presencia succionando el aire de la habitación. ¿Es usted la señorita Lucía Martínez?, preguntó el hombre. Su voz era tranquila, profunda, y portaba una autoridad que exigía una respuesta. El corazón de Lucy martilleó contra sus costillas. Solo pudo asentir, su garganta repentinamente seca. ¿Qué era esto? ¿Estaba en algún tipo de problema? ¿Presenció algo? Era sobre las facturas de su abuela. El hombre se detuvo frente a ella. Le dio una larga mirada evaluadora. Mi nombre es Marcos Delgado, soy socio principal del bufete de abogados Delgado, Santana y Asociados. Fui el abogado personal de mi cliente, el señor Ricardo Valverde. El nombre quedó flotando en el aire. Valverde. Sonaba tan formal, tan importante. Le tomó a Lucy un momento conectarlo con el anciano callado en la cabina 4. Don Ricardo. Su nombre era Ricardo Valverde. Don Ricardo, susurró. ¿Está bien? ¿No vino esta mañana? La expresión del señor Delgado se suavizó casi imperceptiblemente. El señor Valverde falleció pacíficamente mientras dormía anoche. La jarra de café de repente se sintió inmensamente pesada en la mano de Lucy. Una ola de dolor inesperado la invadió. Era absurdo, apenas lo conocía. Nunca le dijo una palabra, pero su ritual silencioso se había convertido en parte de su vida, un pequeño punto firme en su mundo turbulento. Ahora se había ido. Las lágrimas picaron en la parte posterior de sus ojos. «Oh», dijo, su voz pequeña, «lo siento mucho». Rosa estaba mirando desde el mostrador, con la boca abierta. Francisco había bajado su periódico. Todo el café estaba envuelto en silencio, testigos de un drama que no entendían. El señor Delgado asintió bruscamente, como reconociendo un cumplido requerido. El señor Valverde era un hombre muy específico con instrucciones muy específicas. Su testamento final contiene una disposición que requiere su presencia inmediata. Si fuera tan amable de reunir sus cosas, hay un automóvil esperando afuera para llevarnos a mi oficina para la lectura. Lucy lo miró, desconcertada. ¿Testamento? Creo que tiene a la persona equivocada. Yo solo le servía café. No hay error, señorita Martínez, dijo Delgado, su voz firme pero no desagradable. El señor Valverde fue bastante claro. Su nombre es Lucía Martínez, es mesera en este establecimiento, y durante el último año y medio cortó su pan tostado en 4 cuadrados iguales cada mañana, sin falta y sin que nadie se lo pidiera. El detalle era tan específico, tan mundano, que dejó a Lucy atónita en silencio. Él había notado, no solo había notado, sino que le había contado a su abogado al respecto. «Memo», dijo, volviéndose hacia su jefe, quien se veía pálido y confundido. «Yo no sé qué es esto». «Ve», gruñó Memo, encontrando su voz. «Anda, Rosa cubrirá tus mesas». Rosa le lanzó a Lucy una mirada de pura envidia venenosa, pero no se atrevió a discutir. Entumecida, Lucy se desató el delantal, sus manos temblando. Lo colocó en el mostrador, agarró su gastada mochila del cuarto de descanso y salió de nuevo al café. Los 4 guardaespaldas y el abogado formaron un círculo protector a su alrededor, creando una burbuja bizarra de riqueza y poder en el humilde café mientras la escoltaban hacia la puerta, dejando a todo el personal sin palabras. Lucy sintió una sensación vertiginosa de irrealidad. El aire frío y húmedo golpeó su rostro. Un elegante sedán negro, un Mercedes clase S, estaba al ralentí en la acera, su motor un ronroneo bajo. Uno de los guardaespaldas le abrió la puerta, mientras se deslizaba en el asiento de cuero lujoso, un asiento más lujoso que cualquier mueble que poseía, miró hacia atrás al café El Amanecer. Se veía pequeño y triste bajo el cielo gris. Tenía un sentimiento aterrador y electrizante de que nunca lo vería de la misma manera otra vez. El ritual había terminado.
Algo nuevo e infinitamente más complicado acababa de comenzar. El viaje a la oficina de abogados fue un trayecto silencioso y surrealista a través de la ciudad. Lucy miraba por las ventanas tintadas las calles familiares que ahora parecían alienígenas y distantes. El auto era un oasis de lujo silencioso, oliendo a cuero y pulimento. El señor Delgado se sentó frente a ella, revisando documentos de su maletín, su rostro una máscara ilegible de profesionalismo. La mente de Lucy era un torbellino de confusión y una tristeza sorda y dolorosa por el anciano que nunca conoció realmente. Las oficinas de Delgado, Santana y Asociados estaban ubicadas en el piso superior de un rascacielos reluciente en el corazón del distrito financiero. Era un mundo aparte del café El Amanecer. Pisos de mármol, paredes de vidrio imponentes con vistas panorámicas de la ciudad y pasillos silenciosos llenos de arte las recibieron. Lucy, con sus jeans desteñidos y zapatillas gastadas, se sentía como un gato callejero que había deambulado en un palacio. Fue conducida a una vasta sala de juntas dominada por una larga mesa de caoba pulida. En un extremo se sentaban dos personas que se veían tan fuera de lugar como Lucy se sentía, aunque por razones diferentes. Irradiaban un aura de privilegio impaciente y resentido. El hombre tenía alrededor de 30 años, con cabello engominado hacia atrás, un traje de diseñador que parecía un poco demasiado ajustado y un ceño fruncido petulante. La mujer a su lado, presumiblemente su madre, estaba impecablemente vestida, su rostro una máscara cuidadosamente construida de desdén cortés, sus dedos tamboreando impacientemente sobre la mesa. El señor Delgado se aclaró la garganta mientras entraban. Señora Diana Valverde, señor Sebastián Valverde, esta es la señorita Lucía Martínez. Los ojos de Sebastián Valverde recorrieron a Lucy en una sola mirada desdeñosa, una mueca retorciendo sus labios. ¿Esta es la persona por la que hemos estado esperando? Una mesera. El abuelo se volvió senil después de todo. Sebastián, por favor, lo regañó su madre, aunque no había verdadero calor en sus palabras. Su mirada sobre Lucy era igual de fría. Señorita Martínez, por favor tome asiento, dijo el señor Delgado, señalando una silla al final de la mesa, lejos de los Valverde. La distancia se sentía intencional, un abismo entre dos mundos diferentes. Lucy se sentó, sus manos apretadas en su regazo. Los guardaespaldas se pararon impasibles contra la pared del fondo. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Ahora que todas las partes mencionadas en el codicilo principal están presentes, podemos comenzar, anunció Delgado abriendo un grueso documento encuadernado en cuero. Se puso un par de lentes para leer y comenzó a leer con un tono seco y sin emociones. La mayor parte era jerga legal que voló directamente sobre la cabeza de Lucy. Fideicomisos, donaciones a organizaciones benéficas de las que nunca había oído hablar, legados a fundaciones. Escuchó las sumas asombrosas que se discutían, números que se sentían más como conceptos que dinero real. La fortuna Valverde era claramente inmensa. Luego Delgado hizo una pausa y miró directamente a Diana y Sebastián. A mi nuera Diana Valverde y a mi nieto Sebastián Valverde les dejo el contenido del fideicomiso familiar Valverde según lo obligado contractualmente por acuerdos familiares preexistentes. Esto asciende a una suma principal de $10 millones cada uno. Sebastián se burló en voz alta. ¿10 millones? ¿Eso es todo? Es un insulto. La compañía vale miles de millones. Su abuelo liquidó la mayoría de sus activos personales durante los últimos 2 años. Sebastián, dijo Delgado fríamente. Lo que hace con su fortuna personal es y fue su propia prerrogativa. Nos lo debía. Somos su familia. Diana estalló, su fachada cortés agrietándose. Delgado los ignoró y continuó leyendo. Todos los efectos personales restantes, propiedades y el interés controlador en Corporación Global Valverde se tratarán de la siguiente manera. Tomó un respiro. A mi amigo y médico, el doctor Alonso Fernández, le dejo la suma de $1 millón. Pasó una página. Lucy contuvo la respiración, sin saber por qué estaba allí siquiera.
Tal vez don Ricardo le había dejado un pequeño obsequio, unos cientos como una propina final silenciosa. Eso sería más que suficiente, un gesto amable de un hombre callado. Y ahora, dijo Delgado, mirando sobre sus lentes directamente a Lucy, su voz resonando en la habitación silenciosa, llegamos a la disposición final. Leyó del testamento a la señorita Lucía Martínez, la joven del café El Amanecer, quien mostró a un anciano bondad cuando no tenía razón para hacerlo, quien lo trató con dignidad cuando otros veían solo una molestia, y quien sin falta cortó su pan tostado porque notó que le temblaban las manos. Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. Él había notado todo. Delgado continuó. A la señorita Martínez le dejo un legado de bondad de vuelta. Primero, le lego la suma de $250,000 para ser transferidos a su cuenta inmediatamente, para aliviar sus cargas como ella una vez alivió las mías. Lucy jadeó. La habitación se inclinó. $250,000 era más dinero del que jamás había imaginado tener. Pagaría el cuidado de su abuela durante años. Borraría sus deudas. Era un milagro. ¿Qué? Explotó Sebastián, saltando de su asiento. Le está dando $250,000 a una camarera. Impugnaremos esto. Claramente no estaba en su sano juicio. Por favor, siéntese, señor Valverde, dijo Delgado, su voz cayendo a una calma helada. No he terminado. Sebastián miró fijamente, luego lentamente se hundió de nuevo en su silla, su rostro enrojecido de rabia. Delgado ajustó sus lentes y leyó la oración final, y finalmente, porque era el último lugar en la tierra donde me sentía visto, no como una fuente de riqueza, sino como un ser humano, le dejo lo único que me trajo una pequeña medida de paz en mis últimos años. Lego a la señorita Lucía Martínez en su totalidad la propiedad y negocio conocido como Café El Amanecer, ubicado en la Avenida Quinta con calle Olmos, que compré hace 6 meses a través de una compañía subsidiaria. Silencio. Un silencio espeso y profundo llenó la sala de juntas. Lucy simplemente miraba, su mente incapaz de procesar las palabras. El café. Él compró el café para ella. Entonces Sebastián comenzó a reír. No era un sonido feliz, era un ladrido agudo, feo e incrédulo. El café. Le deja un cuchitril grasiento. Oh, eso es rico. Después de toda esa acumulación, le deja a la mesera su propia jaula. El abuelo realmente tenía un sentido del humor retorcido. Pero el señor Delgado no estaba sonriendo. Cerró el testamento, se quitó los lentes y miró a Lucy con una expresión que no podía descifrar del todo. Era una mezcla de lástima, respeto y advertencia. Hay una cosa más, señorita Martínez, dijo, su voz baja. Incluido con el café hay una pequeña cartera de inversiones que el señor Valverde adjuntó al negocio para asegurar su viabilidad a largo plazo y proporcionar mejoras de capital. Actualmente está valorada en aproximadamente $5 millones. La risa murió en la garganta de Sebastián, su rostro pasó de rojo a un blanco enfermizo. La mano perfectamente manicurada de Diana voló a su boca. Lucy sintió que el piso caía debajo de ella. $5 millones. El café. No era una jaula, era un reino. El anciano gruñón y silencioso al que había servido café, por quien se había sentido mal, no era solo rico. Era Ricardo Valverde, fundador de Corporación Global Valverde, un titán corporativo, un rey de la industria que se había escondido a plena vista. Y acababa de entregarle a ella, una estudiante de arte quebrada sirviendo comida en un café grasiento, las llaves de una nueva vida. Una vida que, a juzgar por la mirada asesina en los ojos de Sebastián Valverde, estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. Salir de la oficina de abogados fue como salir de una cámara hiperbárica a un huracán. Los guardaespaldas escoltaron a Lucy de regreso al Mercedes, protegiéndola de los insultos furiosos y farfullantes de Sebastián Valverde, quien los había seguido al pasillo. «Esto no ha terminado, pequeña cazafortunas», siseó, su rostro contorsionado de rabia. «Haré que mis abogados revisen cada centímetro de esto. No verás ni un centavo». Lucy no respondió. Estaba en un estado de profundo shock.
su mente repitiendo entumecida las palabras del señor Delgado. 5 millones de dólares. El café es tuyo. El señor Delgado le había dado su tarjeta y una carpeta gruesa de documentos. Un asesor financiero la llamará mañana, señorita Martínez. No hable con nadie, especialmente con los Valverde. Si la contactan, me llama inmediatamente. El señor Valverde anticipó su reacción. El auto la dejó frente a su edificio de apartamentos deteriorado. El contraste era chocante. Un momento estaba en un mundo de caoba y miles de millones. Al siguiente estaba subiendo las escaleras chirriantes y polvorientas a su diminuto apartamento. Abrió la puerta y entró, la carpeta apretada contra su pecho como un salvavidas. Los lienzos estaban apilados contra la pared. Su caballete permanecía vacío en la esquina, un testimonio silencioso de una vida aplazada. Lo primero que hizo fue llamar al centro de cuidados de su abuela. Con voz temblorosa, habló con el administrador financiero y pagó todo el saldo pendiente. Luego pagó por adelantado los próximos 2 años, solicitando una habitación privada y el mejor cuidado posible para su abuela. El alivio que la invadió fue tan inmenso que la puso de rodillas. Se sentó en su piso y lloró, no de tristeza, sino por la repentina liberación aplastante de una carga que había llevado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Lucy no fue al café. No podía. ¿Qué diría? ¿Cómo podría entrar allí? En cambio, fue al banco con un cheque de caja por $250,000 que el señor Delgado había preparado para ella. El gerente del banco, quien usualmente la trataba con indiferencia cortés, la condujo a su oficina privada con un nuevo respeto servil. El mundo ya había comenzado a cambiar a su alrededor. Para la tarde sabía que no podía esconderse para siempre. Tenía que enfrentarlos. Respirando profundo, caminó las cuadras familiares al café El Amanecer. Era la mitad de la hora del almuerzo. A través de la ventana podía ver a Rosa luciendo acosada y a Memo sudando sobre la parrilla. Empujó la puerta. La campanita sonó. Todas las cabezas se volvieron. Las conversaciones se detuvieron. Memo levantó la vista de la parrilla, espátula en mano. Rosa, sosteniendo una bandeja de hamburguesas, se congeló a medio paso. Todos habían oído. El chisme de Francisco, quien había presenciado la llegada del abogado, debía haberse esparcido como pólvora. «Lucy», dijo Memo, su voz incierta. «Hola, Memo», dijo, su voz sorprendentemente firme. Caminó hasta el mostrador. «Supongo que han oído». «Oímos que llegaste a algo de dinero», dijo Rosa, dejando su bandeja con un golpe. Había un filo afilado y envidioso en su voz. «Decidiste que eres demasiado buena para presentarte a tu turno, ¿eh?» «Rosa», advirtió Memo. «No, está bien», dijo Lucy. Miró de Memo a Rosa, luego al otro personal asomándose desde la cocina. Estas personas habían sido su mundo. «Es verdad, don Ricardo, el señor Valverde me dejó algo de dinero. Y me dejó el café». Un jadeo colectivo recorrió el personal. La espátula de Memo cayó sobre la parrilla. ¿El qué?, tartamudeó. «Soy dueña de este café. He sido dueño de esto por 30 años». El corazón de Lucy se hundió. Esta era la parte sobre la que el señor Delgado le había advertido. Abrió la carpeta y sacó un documento. «Según esto, Memo, vendiste el café hace 6 meses a una compañía llamada RV Holdings. Has estado operando como gerente asalariado desde entonces». Memo miró fijamente, su rostro volviéndose ceniciento. «RV Holdings. Me ofrecieron una fortuna, más de lo que valía este lugar. Pensé que era algún gran desarrollador inmobiliario que iba a demolerlo. Nunca pensé». Se hundió en un taburete, luciendo completamente derrotado. «Así que he estado trabajando para el viejo todo este tiempo, y ahora trabajo para ti». Lo absurdo de la situación golpeó a todos a la vez. Lucía Martínez, la mesera silenciosa a quien constantemente le recortaban sus horas, ahora era su jefa. Rosa soltó una risa corta y amarga. «Bueno, ¿no es esto un cuento de hadas? Entonces, ¿qué ahora, jefa? ¿Vas a despedirnos a todos y contratar a tus amigos?» El desafío quedó flotando en el aire. Esta era su primera prueba. Todos los ojos estaban sobre ella.
Podía sentir el resentimiento, la incredulidad, el miedo. Su vida anterior se había ido. Ya no era una de ellos, era la dueña, la otra. Lucy respiró profundo, apartando su propio shock y miedo. Pensó en don Ricardo, en su dignidad callada. ¿Qué habría querido él? «Nadie va a ser despedido», dijo, su voz clara y firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Nada está cambiando ahora mismo. Memo, eres el mejor cocinero de parrilla de la ciudad. Rosa, puedes manejar un turno de 6 mesas sin despeinarte. Este lugar funciona gracias a ustedes. No sé lo primero sobre administrar un negocio. Voy a necesitar su ayuda». Su honestidad pareció desinflar algo de la tensión. Memo levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. Rosa solo frunció el ceño, no convencida. «Entonces, ¿cuál es tu gran plan?», desafió Rosa. «¿Vas a empezar a servir champán y caviar?». «No», dijo Lucy, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez. «Pero voy a comprar una máquina de café nueva y un afilador de cuchillos, y vamos a arreglar el aire acondicionado». Era lo correcto para decir. Algunos del personal de cocina se rieron. Estas eran sus quejas diarias, las pequeñas miserias de su trabajo. Escucharlas reconocidas por la nueva dueña, su antigua compañera de trabajo, significaba algo. Justo entonces, la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Un hombre con uniforme de mensajero estaba allí. «Paquete para Lucía Martínez». Le entregó una caja delgada y elegante del bufete Delgado, Santana y Asociados. Perpleja, Lucy firmó por él y lo abrió. Dentro, anidada en una cama de terciopelo, había una sola llave de latón antigua y una nota manuscrita en papel crema pesado. La letra era temblorosa pero clara. Era de don Ricardo. «Mi querida Lucía», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces el mundo conoce mi secreto y has recibido mi regalo. El dinero es para tu libertad, el café es para tu corazón. Esta llave es para tu futuro. Abre mi estudio privado. Marcos sabe dónde. Ve allí. Comprende. ¿Por qué? La última petición de un anciano. RB. Una llave. Un estudio secreto». Lucy levantó la vista de la nota, su mente acelerada. La herencia no era solo dinero y un edificio. Era un misterio, y mientras miraba los rostros resentidos de sus nuevos empleados y pensaba en las amenazas venenosas de Sebastián Valverde, se dio cuenta de que tendría que resolverlo si alguna vez iba a reclamar verdaderamente su nueva vida. La dirección que el señor Delgado le dio a Lucy para la residencia privada de don Ricardo estaba en Brickell Avenue. Era uno de esos edificios de piedra caliza de antes de la guerra con una entrada con dosel y un portero que parecía un general retirado. Cuando el taxi se detuvo, Lucy sintió una nueva ola de intimidación. Llevaba la ropa más bonita que tenía, un vestido negro simple que había comprado en una tienda de segunda mano, pero aún se sentía como una impostora. El señor Delgado la estaba esperando en el vestíbulo. Su expresión era sombría. «No ha permitido a nadie entrar a su apartamento personal en más de una década», explicó mientras subían en un silencioso elevador con paneles de madera al penthouse. Ni siquiera a su familia, conducía todos sus negocios desde su sede corporativa. Este era su santuario. El elevador se abrió directamente al apartamento. Lucy salió y olvidó respirar. Era vasto, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista impresionante de la bahía de Biscayne. Pero no era la vista o la escala del lugar lo que la dejó atónita. Era el arte. Las paredes estaban cubiertas de obras maestras. Un Monet colgaba sobre la chimenea, sus nenúfares brillando con la luz de la tarde. Una escultura de Degas de una bailarina se sentaba sobre un pedestal. Un pequeño e intenso autorretrato de Van Gogh miraba desde una pared lateral. Era un museo privado curado con gusto impecable. «Era uno de los coleccionistas de arte más discretos del mundo», dijo Delgado suavemente, observando su reacción. «Esto es lo que Sebastián realmente buscaba. Esta colección no tiene precio». El apartamento estaba impecable, pero se sentía profundamente solitario. No había fotos familiares, no había desorden, solo arte invaluable y muebles elegantes y estériles.
Se sentía como una jaula dorada. «El estudio está por aquí», dijo Delgado, conduciéndola por un largo pasillo. Se detuvo ante una pesada puerta de roble. Me dio un sobre sellado con una llave para mí mismo con instrucciones de abrirlo solo después de su muerte para otorgarle acceso. «La esperaré aquí afuera». La mano de Lucy tembló mientras insertaba la llave de latón que don Ricardo le había dejado. Giró con un clic satisfactorio. Empujó la puerta y entró. El estudio era completamente diferente del resto del apartamento. Era cálido y vivido. Los libros llenaban cada estante, desde literatura clásica hasta física moderna. Una gran silla de cuero gastada se sentaba junto a una chimenea. Un leve aroma de papel viejo y tabaco de pipa persistía en el aire. Pero lo que dominaba la habitación era la pared detrás del enorme escritorio. No estaba cubierta de arte. Era un tablero de corcho que se extendía del piso al techo, cubierto con una compleja red de fotografías, gráficos de acciones, documentos legales y notas escritas a mano conectadas por hilos de colores. Era el mapa estratégico de un general comandando un imperio global. Este era el verdadero Ricardo Valverde. Sin embargo, en el centro mismo de esta red había algo que no encajaba. Era una pequeña fotografía ligeramente borrosa. Lucy se acercó. Era una imagen de una mujer riendo, sentada en una manta a cuadros en un parque. Era hermosa, con ojos amables y una sonrisa cálida. Junto a ella había otra foto. Esta de la misma mujer parada orgullosamente frente a un pequeño y encantador local comercial. El letrero sobre la puerta decía «Comidas de Elena». Los ojos de Lucy fueron entonces atraídos por una serie de recortes de periódicos amarillentos con la edad. Los titulares contaban una historia trágica. Prometedora restauradora Elena Valverde muere en accidente automovilístico. Depredador corporativo Hernán Vega adquiere cadena de restaurantes en bancarrota. Corporación Global Valverde anuncia adquisición hostil de Industrias Vega. Todo comenzó a encajar. Elena debió haber sido su esposa. Era una restauradora, una creadora de lugares simples para que la gente comiera. Había sido asesinada y un depredador corporativo llamado Vega aparentemente se había beneficiado de su muerte, solo para ser aplastado años después por un vengativo Ricardo. Atraída por un nombre, miró una sección diferente del tablero. Estaba dedicada a Sebastián. Había fotos de él en yates, en clubes nocturnos, con una serie de modelos. Había informes financieros que mostraban pérdidas masivas de una startup tecnológica que había fundado con el dinero de su abuelo. Había copias de cheques que Ricardo había escrito para pagar las deudas de juego de Sebastián. Una nota en la letra temblorosa de Ricardo decía: «Tiene su apellido, pero nada de su corazón». Finalmente, sus ojos encontraron un pequeño espacio vacío en el tablero. Clavada en él había una sola foto reciente. Era una toma espontánea tomada desde la distancia de la propia Lucy. Estaba afuera del café El Amanecer en su descanso, sonriendo a algo en su teléfono. Fijada junto a ella había una pequeña nota escrita a mano. «Ella tiene su corazón». Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucy. Nunca fue sobre el pan tostado. No realmente. No estaba probando su bondad. Estaba buscando un reflejo de su esposa perdida, Elena. Estaba buscando a alguien con buen corazón, alguien que entendiera que el valor de un lugar no estaba en su precio, sino en la calidez y dignidad que ofrecía. El café no era cualquier café. Le recordaba el sueño de su esposa. Al dejárselo a Lucy, no solo le estaba dando un regalo, le estaba confiando el legado de Elena. De repente, una nueva determinación endureció su dolor. Esto ya no era solo sobre dinero. Se trataba de honrar la fe de un anciano solitario que había perdido todo lo que realmente le importaba. Sebastián no solo quería el dinero, quería destruir lo último que su abuelo había construido. Lo único que Ricardo creía que era un legado digno. Caminó hacia el escritorio. Sobre él había un solo sobresellado dirigido a ella. Lo abrió. Dentro había una carta y un certificado de acciones por una sola acción de Corporación Global Valverde. La carta decía: «Lucía, el conocimiento es poder».
Esta única acción te da el derecho legal de asistir a la reunión anual de accionistas el próximo mes. Sebastián estará allí. Intentará tomar el control de la junta. Piensa que eres una don nadie. Demuéstrale que está equivocado. Todo lo que necesitas está en esta habitación. Tu amigo, Ricardo. Lucy miró alrededor del estudio, la red de poder, la historia de amor, pérdida y venganza. Era un dossier completo sobre el Imperio Valverde y sus enemigos. Ricardo no solo le había dado un café y una fortuna, le había dado un arsenal. La guerra con Sebastián Valverde se acercaba y Ricardo acababa de armar a su soldado más improbable para la pelea de su vida. Las siguientes semanas fueron un borrón de transformación para Lucy. Pasaba sus días en el café y sus noches en el estudio de Ricardo. El señor Delgado había arreglado para que tuviera acceso discreto y limitado al penthouse. Los guardaespaldas, ahora en su nómina, la llevarían allí después de su turno en el café. Al principio, su presencia en el amanecer era incómoda. Intentaba volver a su papel anterior, rellenando cafés y tomando pedidos, pero Memo y los demás no se lo permitían. «Eres la dueña ahora, Lucy», dijo Memo gentilmente, quitándole una jarra de café de la mano una tarde. «Deberías estar en la oficina revisando los libros. Déjanos manejar esto». Tenía razón, se retiró a la pequeña oficina trasera desordenada y comenzó a aprender. Con la ayuda del asesor financiero que Ricardo había arreglado, comenzó a entender márgenes de ganancia, cadenas de suministro y nómina. La cartera de $5 millones no era solo una suma global. Era un fondo cuidadosamente administrado, diseñado para generar ingresos constantes, más que suficiente para cubrir los gastos del café y un salario generoso para ella. Le dio a todo el personal un aumento, comenzando con Memo y Rosa. Rosa, quien había sido su crítica más dura, fue la más resistente al cambio. Observaba a Lucy con sospecha, como esperando que el otro zapato cayera. El punto de inflexión llegó una tarde sofocante cuando el antiguo aire acondicionado finalmente murió con un gemido y una bocanada de humo. La cocina se convirtió en un infierno. «Ya basta, renuncio», anunció Rosa, tirando su delantal. «No voy a trabajar en una sauna». La vieja Lucy habría rogado con ella. La nueva Lucy asintió. «Tienes razón», dijo con calma, «es inaceptable». Tomó el teléfono. En 2 horas un equipo de técnicos estaba allí instalando un sistema de aire acondicionado comercial nuevo de primera línea. Pagó por la instalación de emergencia sin pestañear. Al día siguiente, el café estaba fresco y cómodo. Rosa volvió a trabajar, no dijo una palabra, pero comenzó a llamarla jefa y por primera vez no sonaba como un insulto. Lucy había ganado una pizca de respeto, no con palabras, sino con acción. Sus noches se pasaban en un mundo diferente. En el estudio de Ricardo se convirtió en una estudiante del poder. Con el señor Delgado como su tutor reticente, comenzó a desenredar la compleja red en el tablero de corcho. Aprendió sobre corporaciones fantasma, adquisiciones apalancadas y batallas de poder. Leyó los diarios privados de Ricardo llenos de sus observaciones sobre negocios, vida y su profundo e interminable dolor por Elena. Aprendió sobre la imprudencia de Sebastián, sus empresas fallidas financiadas por su abuelo y su resentimiento profundamente arraigado. Descubrió la jugada maestra de Ricardo. En sus últimos años, había estado sistemáticamente desmantelando piezas de Corporación Global Valverde, haciendo la compañía central más delgada, pero también más vulnerable. Había convertido la mayor parte de su fortuna personal en una serie de fundaciones benéficas anónimas. La herencia de Sebastián estaba intencionalmente limitada. Ricardo había privado a su nieto de los recursos necesarios para una adquisición corporativa fácil. Sebastián pensaba que estaba heredando un reino. Ricardo le había dejado un campo de batalla con un ejército agotado. Lo único que Sebastián tenía era el apoyo de algunos miembros clave de la Junta que eran leales a su padre y lo veían como el heredero legítimo. Su plan, según lo armado por las notas de Ricardo, era claro. En la próxima reunión anual de accionistas, pediría un voto de no confianza en el CEO actual. Un leal designado por Ricardo
y usaría su apellido familiar y el apoyo de sus aliados para instalarse como presidente. No puede ganar directamente, explicó el señor Delgado una noche, señalando un gráfico de los principales accionistas. Pero puede causar caos. Puede asustar a los inversores, hacer bajar el precio de las acciones e intentar forzar una venta a una corporación rival que lo instalará como líder títere. Su ego no aceptará nada menos que control total, incluso si significa quemar el imperio hasta los cimientos. Entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó Lucy, mirando el certificado de acción única en el escritorio. Parecía tan insignificante. Usamos lo único que Ricardo te dejó. La verdad, dijo Delgado. Esa acción única te da el derecho de estar en esa habitación y el derecho de hablar a los accionistas. No podemos superarlo en votos, pero quizás podemos superarlo en estrategia. Trabajando hasta tarde en la noche, formularon un plan. Era audaz, aterrador y dependía completamente de la capacidad de Lucy para subir al escenario más grande de su vida y convencer a una sala llena de tiburones de que una mesera de un café grasiento sabía mejor que el heredero de la fortuna Valverde. El día de la reunión de accionistas llegó. Lucy estaba parada frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio del penthouse de Ricardo. No llevaba un vestido de tienda de segunda mano. El señor Delgado había insistido en que usara un comprador personal. Llevaba un traje azul marino simple, pero impecablemente confeccionado. Su cabello estaba recogido en un moño prolijo. Se veía profesional, tranquila y confiada, pero por dentro su corazón era un pájaro atrapado. «¿Estás lista?», dijo el señor Delgado desde la puerta. La miró y por primera vez vio una sonrisa genuina en su rostro. Ricardo estaría orgulloso. 2 de sus guardaespaldas la escoltaron. Mientras caminaba por el vestíbulo reluciente de la Torre Corporación Global Valverde, lo vio. Sebastián estaba parado con sus aliados riendo, exudando arrogancia. La vio y su rostro se congeló, su expresión cambiando de shock a diversión despectivo. Bueno, mira lo que el gato arrastró, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. ¿Viniste a servir café, querida? Sus compinches se rieron entre dientes. Lucy no mordió el anzuelo, encontró su mirada, su expresión ilegible. «Soy accionista, Sebastián», dijo, su voz clara y firme, «y tengo derecho a estar aquí». Pasó junto a él, con la cabeza en alto, y entró en la guarida del león, dejándolo momentáneamente sin palabras. La batalla había comenzado. La sala de juntas era un anfiteatro de poder corporativo. Una enorme mesa en forma de U estaba llena de la junta directiva, hombres y mujeres con rostros severos y trajes caros. Niveles de asientos detrás de ellos estaban llenos de accionistas importantes, analistas y medios. Lucy, guiada por el señor Delgado, tomó asiento en la primera fila reservada para accionistas. Sintió 100 pares de ojos sobre ella, susurrando, cuestionando su presencia. La reunión comenzó con presentaciones secas e informes financieros. Lucy escuchó, sus manos apretadas en su regazo. Luego el presidente abrió el piso para nuevos negocios. Sebastián inmediatamente se puso de pie. Era un artista natural, encantador y confiado. Habló del legado, del nombre de su familia y de una visión audaz para el futuro. Pintó el liderazgo actual como estancado y sin imaginación. «Mi abuelo era una leyenda», resonó, «pero su tiempo ha pasado. Corporación Global Valverde necesita sangre nueva, una nueva dirección para competir en el siglo XXI. Necesita un Valverde al timón». Luego hizo formalmente su moción, un voto de no confianza en el CEO y la nominación de sí mismo, Sebastián Valverde, como el nuevo presidente de la Junta. Un murmullo tenso recorrió la habitación. Los aliados de Sebastián en la Junta expresaron su apoyo. Era claro que tenía impulso. El CEO, un hombre capaz pero sin carisma llamado Jorge Reyes, ofreció una defensa débil que fue rápidamente rechazada. ¿Hay alguien más que desee hablar sobre esta moción antes de que llamemos a votación?, preguntó el presidente, su mirada recorriendo la habitación. Este era el momento. Con un asentimiento silencioso del señor Delgado, Lucy se puso de pie. Una ola de susurros confundidos recorrió la audiencia. «¿Quién es ella? ¿Qué está haciendo?».
Sebastián sonrió con suficiencia. Creo que el piso es para accionistas, no para el personal de catering. Soy accionista, dijo Lucy, su voz amplificada por el micrófono en su asiento. Tembló ligeramente al principio, luego encontró su fuerza. Mi nombre es Lucía Martínez. No miró a Sebastián, miró los rostros de los miembros de la junta, los inversores. El señor Valverde habla del legado de su abuelo. Estoy aquí hoy porque yo también fui parte del legado de Ricardo Valverde. No el legado de miles de millones de dólares y adquisiciones corporativas, sino el legado de sus últimos años. Les contó su historia. No la embelleció. Habló simple y honestamente sobre el café, el amanecer, sobre el anciano callado en la cabina 4, sobre cortar su pan tostado porque le temblaban las manos. La habitación, inicialmente despectiva, se quedó en silencio, escuchando atentamente. Verán, en sus últimos años, Ricardo Valverde no estaba interesado en adquirir más compañías. Estaba interesado en una cosa: el carácter. Pasaba sus días en un café simple observando a la gente. No estaba buscando al próximo gran CEO, estaba buscando decencia simple y honesta. Luego dirigió su atención a Sebastián. Sebastián Valverde habla de una visión audaz. Los registros privados de Ricardo Valverde, que dejó a mi cuidado, muestran la visión de Sebastián con bastante claridad. El señor Delgado se puso de pie y colocó un archivo frente al presidente. Copias para la Junta, dijo con severidad. Lucy continuó, su voz resonando con convicción. Una visión que llevó a una pérdida de 30 millones de dólares en una empresa tecnológica fallida. Una visión que requirió que su abuelo pagara más de 2 millones en deudas de juego personales. Una visión de tal imprudencia que Ricardo Valverde, en su propia letra, escribió: «Mi nieto tiene la ambición de un rey, pero el juicio de un tonto». No dejó su imperio a Sebastián, no por rencor, sino por un deber fiduciario de protegerlo de la única persona que sabía que lo destruiría. Jadeos resonaron por la habitación. El rostro de Sebastián se había puesto de un rojo manchado y furioso. «Estas son mentiras, calumnia». «¿Lo son?», desafió Lucy, su mirada inquebrantable. «La documentación está toda ahí». Ricardo Valverde vio que el corazón de esta compañía no era su precio de acciones, sino su integridad, una idea que su nieto nunca ha entendido. Luego jugó su carta final. «Pero no estoy aquí para pedirles que me crean o simplemente rechacen a Sebastián. Estoy aquí para honrar la verdadera visión final de Ricardo. No quería otro rey en el trono. Quería administración responsable». Miró directamente a Jorge Reyes, el asediado CEO. Dejó notas elogiando la cautela del señor Reyes, su estabilidad, su lealtad. Creía en él, pero también sabía que la compañía necesitaba un alma. Se volvió de nuevo a la Junta. «Por lo tanto, como accionista, propongo una enmienda a los estatutos de la compañía. La creación de la Fundación Legado Valverde, financiada por el 10% de las ganancias anuales de la compañía, dedicada a apoyar pequeños negocios y financiar becas educativas. Y me nomino a mí misma, Lucía Martínez, dueña del café El Amanecer y heredera elegida de Ricardo Valverde, para dirigirla». Fue una jugada maestra. No estaba pidiendo poder sobre la compañía, sino una posición de autoridad moral dentro de ella. Había atado el legado personal de Ricardo directamente al futuro de la compañía, ofreciendo a los accionistas una historia de redención y propósito en lugar de una sórdida lucha de poder. Había honrado al CEO estable mientras simultáneamente marginaba a Sebastián, no con tácticas corporativas, sino con una historia simple y poderosa de carácter. La habitación estuvo en silencio por un largo momento, y luego uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre que había conocido a Ricardo durante 50 años, comenzó a aplaudir lentamente. Luego, de una vez, la habitación se unió a él. Inversores, analistas, incluso algunos de los propios partidarios de Sebastián, cautivados por la historia y la brillante maniobra, aplaudieron. Sebastián se quedó congelado, su rostro una máscara de completa derrota. Había sido vencido no por un asaltante corporativo, sino por una mesera con una historia. La votación fue una formalidad. La moción de Sebastián fue aplastada.
la propuesta de Lucy fue aceptada por unanimidad. Meses después, el café El Amanecer fue renovado. Estaba limpio, brillante, y la cocina era de última generación, pero el vinilo gastado color mostaza en la cabina 4 permaneció preservado bajo una fina capa de plástico protector. Una pequeña placa de latón de buen gusto fue colocada en la pared sobre ella. Decía Rincón de Don Ricardo. Lucy dividía su tiempo entre administrar el café con Memo como su gerente altamente pagado y Rosa como su sorprendentemente leal jefa de personal, y manejar la nueva fundación que ya estaba cambiando vidas. Finalmente tenía tiempo para pintar de nuevo, sus lienzos ahora llenos de color vibrante. Había encontrado el equilibrio que nunca supo que estaba buscando entre su vida anterior y la nueva, entre arte y comercio, entre bondad y poder. Había honrado el legado de Ricardo y al hacerlo, finalmente había construido el suyo propio. La historia de Lucía es un poderoso recordatorio de que las mayores inversiones que podemos hacer no son en acciones o bonos, sino en los demás. Un simple acto de compasión, un momento de dignidad ofrecido a alguien que parece no tener nada, puede crear ondas de maneras que nunca podemos predecir. Ricardo Valverde tenía todo el dinero del mundo, pero murió buscando algo que el dinero nunca podría comprar: conexión humana genuina. La encontró en un humilde café, en las manos de una mesera que eligió ser bondadosa. Lucy no solo heredó una fortuna, heredó una responsabilidad de mostrar que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Su historia nos hace una pregunta: ¿quiénes son los Ricardos silenciosos en nuestras propias vidas? ¿Y tenemos la gracia de notarlos? Si esta historia de bondad inesperada y fuerza oculta tocó tu corazón, por favor toma un momento para darle al botón de me gusta para ayudarnos a compartirla con más personas. Déjanos saber en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Lucy. Y no olvides compartir este video y suscribirte al canal para más historias inolvidables de la vida real que prueban que las cosas más extraordinarias pueden sucederle a la gente ordinaria. Gracias por escuchar.